El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En esta parábola del Señor Jesucristo, probablemente la parábola más conocida del Señor, tanto podemos aprender a lo largo de los tiempos y de nuestra relación con el Señor Jesús y en nuestra vida. Esta parábola del hijo pródigo, dos hijos, un papá. El hijo menor le pregunta y le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde. Se va a una provincia leja, en griego dice vacía, donde no está tu papá celestial, todo está vacío. Y dice la Biblia que vino hambre sobre aquella provincia, pero el hijo menor había ya malgastado todo, tuvo hambre y tuvo que acercarse a algo que desde su juventud había aprendido que para los judíos era impensable. ¿Y qué era? Era los cerdos, comer con ellos. Y dice la Biblia que él, hablando a sí mismo, como dice en griego, volviendo en sí, él mismo, hablando consigo mismo, dijo: iré a mi padre. Y le voy a decir que he pecado contra el cielo, contra él, y que ya no soy digno de ser llamado su hijo, y que me haga, por favor, como uno de sus jornaleros. En esta historia, nosotros cristianos aprendemos algo muy importante, y es la diferencia entre la ley con su justicia, la misericordia y la justicia de la gracia. Encontramos la ley, la misericordia y la gracia. El hijo mayor, que estaba en el campo trabajando, cuando regresó a casa y estaba oyendo la música, porque le estaban haciendo una fiesta al hijo menor, su papá le estaba haciendo una fiesta. El hijo mayor reclamó juicio y castigo, pero el hijo menor, el que se lo había malgastado todo, se había arrepentido. Él vino a casa reclamando misericordia. Él dijo: a lo mejor mi papá me perdona y por lo menos me da un poquito de pan. El hijo menor reclamó y pidió misericordia. Su hermano mayor, con el odio y la amargura que tenía, él quería ver la justicia de la ley. Pero el padre manifestó algo que todos nosotros necesitamos: la bondad de la gracia. El hijo menor quería misericordia,
el hijo mayor, proclamó juicio y ley, legalismo y justicia. Pero el Padre no. El Padre desató y mostró la gracia, la incomprensible gracia. Imagínate, el Hijo se fue, lo malgastó todo. Pero lo peor de todo no fue que malgastó las cosas. Lo peor de todo fue que pensó que podía vivir sin su Padre Celestial. Todos nosotros no podemos vivir sin nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace Jesucristo. En el momento que uno le pide perdón a Jesucristo, una de las cosas que Él restaura en nuestra vida es nuestra relación con Dios el Padre, nuestro querido Padre, nuestro Padre Celestial. Por eso oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Para nosotros cristianos es muy importante conocer la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios. También es importante conocer esa justicia del Antiguo Testamento. La justicia quiere darte lo que mereces. La misericordia te libera de lo que mereces. Pero la gracia te regala lo que no mereces. Nosotros cristianos, para nosotros es muy importante saber si estamos bajo la misericordia, bajo la ley o bajo la gracia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de eso depende todo. Tu vida, cómo ves al Señor, cómo representas al Señor, cómo disfrutas con el Señor y también cómo oras. Porque es imposible ser cristiano a no ser por la gracia. No hay ninguna religión, no hay ningún acto, ningún ejercicio religioso que te convierta en un hijo de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos y hijas de Dios en el momento que recibimos a Jesucristo nuestro Señor en nuestro corazón. En el momento que le perdonas, o mejor dicho, en el momento que Él te perdona, es en el momento que nos convierte en sus hijos. El perdón inicia un nuevo nacimiento. Lavados con la sangre de Jesucristo y inspirados de nuevo con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros cristianos es importante. Si de verdad quieres vivir la vida que el Señor ha preparado para nosotros, esa vida es la vida de la resurrección. La vida que nosotros vivimos, Jesucristo dijo que nosotros íbamos a vivir su vida. La vida que nosotros vivimos no es la vida de los 33 años y medio que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. No. La vida que nosotros vivimos es la vida de la resurrección. Nosotros hemos resucitado con Jesucristo, dice la Biblia. Jesucristo nuestro Señor, Él dio su vida por nosotros. Él trajo la luz. Él se convirtió en el camino. Él nos abrió la puerta. Él es la verdad. Y cuando tú hablas con otros cristianos, de vez en cuando vas a discutir y te van a decir, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia.
Sí, es así. Y es la única forma de vivir con Jesucristo. Pero, perdona, vivir bajo la gracia no significa hacer lo que quieras. Vivir en pecado, porque si ya estás bajo pecado, ya viene más gracia, dice el apóstol Pablo. No. Así no funciona la cosa. Vivir bajo la gracia es vivir en el reino de los cielos. Y nosotros muchas veces entre los cristianos se dicen, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Correcto, absolutamente correcto. Pero nosotros sí estamos bajo la ley. Y os voy a enseñar debajo de qué ley estamos. Así como existe la ley de Moisés, así existe la ley de la gracia. La ley de la gracia. Así se llama esta enseñanza en esta mañana. Porque el día, querido oyente, que el Espíritu Santo te revele y proféticamente hable a tu corazón, y como esos dos amigos en camino a Emmaus, como dice Lucas 24, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? La ley apaga el fuego. La gracia aviva el fuego. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Nosotros cristianos sí estamos bajo la ley, pero no la ley de Moisés. La ley bajo la cual nosotros estamos es la ley de la gracia. Y la gracia, la ley de la gracia, es la vida de Jesucristo. La ley del Antiguo Testamento, y déjame aclarar una cosa, de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, más de la mitad solo era para los levitas, aquella familia, aquella tribu que el Señor había elegido para la obra allí en el templo, en el tabernáculo. Cuando la Biblia habla de la ley, mayormente y casi siempre solo se refiere a los 10 mandamientos. Porque el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 3 dice que es la ley escrita en tablas de piedra. Y lo único de toda la ley que fue escrito en tablas de piedra son los 10 mandamientos. Cuando dice la Biblia, la ley fue dada por Moisés, se refiere primordialmente a los 10 mandamientos. Pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Tú y yo, querido oyente, en esta parábola del hijo pródigo, todos empezamos como hijo perdido, que se fue, que malgastó la vida, el tiempo, los recursos, los talentos. Y en un momento le pedimos al Señor que nos dé misericordia, que nos perdone por lo menos. Pero el Señor es el Dios de toda gracia. Y Él nos dio la gracia, no solo la misericordia. La misericordia hubiera convertido a este hijo en un jornalero. Pero la gracia te convierte en la persona más importante de la fiesta. Esa fiesta que en el momento en el cielo, porque el Señor te salvó. La ley de la gracia son las palabras de Jesucristo. La ley de la gracia es su obra, su muerte, su resurrección. Y otra cosa, la ley de la gracia es la constitución del reino de los cielos. Toda nación, toda organización algunas veces tiene la Carta Magna,
como United Nations, las Naciones Unidas en Nueva York, y la Carta Magna, la institución, todas las leyes de la gracia son la vida de Jesucristo y sus palabras. Esa es la perfecta ley. La perfecta ley de Moisés, como dice Salmo 19, versículo 7, es perfecta, pero cuando se encuentra conmigo, ya no es perfecta. La gracia de Jesucristo es la ley del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo Dios el Padre daba testimonio de la ley. Lo podemos leer en Éxodo 16, versículo 34, donde dice la Biblia: y el Señor puso el testimonio. La ley del Antiguo Testamento es llamado el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Pero es interesante que en el Antiguo Testamento Dios el Padre daba testimonio de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 14:3, dice que Dios daba testimonio de la palabra de su gracia. Dios el Padre es el Dios de toda gracia. Y mire, querido oyente, le quiero decir de todo corazón una cosa, mire. Le quiero decir de verdad, no sé en qué situación está. No sé lo que le ha pasado, lo desconozco. Yo sé que la vida es complicada y dura. Pero una cosa sí sé, y lo sé en absoluto. Y es esto: que la gracia de Dios el Padre nunca se va a apartar de su vida y que todo va a ir bien. Todo lo que está pasando ahora es temporal, pero la gracia es eterna. Todo lo que está pasando ahora es temporal. Y tenga cuidado, por favor, querido oyente, no haga una decisión permanente por una situación temporal. Muy importante. Dios el Padre le va a dar gracia, porque el reino de Dios está aquí. La atmósfera del reino de los cielos es la gracia. Y usted y yo, hoy, antes que este estudio bíblico, este programa termine, se va a derramar un manantial de su gracia a su familia, a su vida, a su situación. La gracia de Jesucristo se va a manifestar, la infinita gracia. Hoy, si usted desea, dice Jesucristo, según tu fe. Y dice 1 de Pedro 4:10, habla de la multiforme fe. Y Romanos 4:16 habla y dice, si es por gracia que es por fe, y es por fe que es por gracia. Es la fe en Jesucristo que desata la gracia. Nosotros cristianos, algunos dicen, no, yo no estoy bajo la ley. Para. Lee la Biblia atentamente, el Nuevo Testamento. Déjame decirte, para que veas que todos los cristianos también están bajo la ley, pero no bajo la ley de Moisés, sino, atención, Romanos 8:1-2 dice, ahora pues, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo, esa es la vida que tú estás experimentando, la ley del Espíritu, ¿de quién? Del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley significa la obligación
de lo que me lleva a la muerte y al pecado. La ley de la vida, de la ley del Espíritu Santo de la vida en Cristo Jesús, me ha librado. La ley del Nuevo Testamento, la gracia, me ha librado de la ley del pecado. La ley de Cristo, la podemos leer. Está escrito en Romanos 8, versículo 2, en primera carta de Corintios 9, 21, Gálatas 6, 2, Santiago 1, 25 y Santiago 2, versículo 12. La gracia en el Nuevo Testamento tiene más peso y más validez para nosotros cristianos. Sí, yo leo el Antiguo Testamento, me encanta, porque el Antiguo Testamento, la gracia todo el tiempo estaba en el Antiguo Testamento, pero no la hemos visto. Cuando el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, 11 y 12 dice: os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación en griego significa apocalipto o apocalipsis, y significa quitar un velo para ver lo que todo el tiempo estaba presente. La gracia estaba todo el tiempo presente en el Antiguo Testamento, y solo cuando Jesucristo quita el velo, entonces vemos la gracia en todo lugar del Antiguo Testamento. Lo que era para los judíos la ley, la Torá, para nosotros es la gracia. La ley, entre comillas, le enseña a los judíos a vivir piadosamente. Pero tú y yo sabemos que la carne mete la pata cada 2 por 3. Pero tú y yo, según Titus, o Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, estamos bajo la enseñanza de la gracia. Porque la gracia enseñándonos que renunciemos a toda impiedad, la gracia de Jesucristo. La gracia nos enseña a renunciar a las cosas malas. Y esa vida de la gracia, el Nuevo Testamento le llama, atención, la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, 25 y Santiago 2, 12. Tú y yo estamos bajo la ley de la libertad. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 1, que no entres de nuevo a una ley religiosa, legalista. Y no solo una ley según los judíos. También, entre los cristianos, seas católico, evangélico, o adventista, o metodista, o bautista, todo lugar que no vive y no está bajo la frescura del Espíritu Santo, percibe la ley religiosa. Lo mismo que existe la ley de Moisés. En algunas iglesias evangélicas también son muy legalistas. Pero nosotros estamos bajo la ley de la libertad. A ver, perdona, no libertinaje. No, me has querido comprender mal. No, estamos bajo la libertad. Y esa libertad no le vamos a dejar que nadie nos lo quite. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres de la atadura del poder del pecado, libres de tener que repetir los pecados de nuestros antepasados. Somos libres. Jesucristo nos ha hecho libre. Como dice Juan 8, si el Hijo os hace libre, verdaderamente seréis libres. Luego dice Gálatas 6:2 que estamos bajo la ley de Cristo. También lo dice primera carta de Corintios 9, versículo 21.
Y Romanos 8, versículo 2 dice que estamos bajo la ley del Espíritu Santo de la vida. La gracia es la ley del Nuevo Testamento. Romanos 6, 14 dice, pues no estáis bajo la ley. No, 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 no. Siempre que estás en un lugar legalista, sientes un peso sobre tu alma, sobre tu espíritu que te ahoga. Todo es malo, todo es del diablo. Todo no lo puedes hacer. Es un peso religioso que te ahoga. Nosotros estamos bajo la gracia. Como dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Qué bonito. Y ahora estamos bajo la ley nueva del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Segunda carta de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estamos bajo la ley de la gracia, de la libertad en Cristo Jesús. Y es interesante, cuando el hijo mayor llega a casa, dice la Biblia, que él estaba oyendo música. El hijo menor, el que se había ganado de verdad un juicio, pero de esto bueno. Pero el padre, en vez de darle juicio, le dio gracia. Eso es lo que pasa con todos nosotros. Que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor Jesús, Él nos perdona. El Señor Jesús nos perdona y nos da su gracia. Y luego, esa bondad nos cambia. Como dice Romanos 2:4, ¿no sabéis que es la bondad de Dios que nos cambia? Es la bondad, es el perdón que nos cambia. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento suena siempre así. Si tú cumples esto y esto, entonces yo cumplo lo mío. Así es el Antiguo Testamento. Primero tienes que ser tú bueno para que Dios el Padre sea bueno. Pero Jesucristo nos enseñó una cosa, que aunque nosotros seamos malos, Dios es bueno. ¿Y qué es la bondad de Dios que nos cambia? O tengo una pregunta, querido oyente. ¿Tú de verdad me vas a contar que el hijo menor se fue otra vez de casa? No. Tanto amor, tanta fiesta, tanto perdón, tanta gracia había recibido que el hijo nunca más quiso irse de casa. ¿Sabéis por qué? Porque la primera vez dijo, Padre, dame lo que me corresponde. Pero ahora se dio cuenta que lo que más le correspondía al hijo era el amor de Dios el Padre. Querido oyente, mire, no sé cómo explicarlo, pero voy a intentarlo, porque tengo que intentarlo. Tengo que intentar de explicarlo. Dios el Padre, el eterno Dios, el Padre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Él nos tiene un amor, un cariño, un aprecio que nosotros no podemos comprender. Y Jesucristo, lo mismo. Jesucristo nos ama. Él conoce tu situación, sí. Él te ama como eres, sí.
pero Él te ama bastante para no dejarte como eres. Y en esta parábola, el hijo regresa. Él solo quería un poco de pan. Y él no sabía que en el corazón del padre había estas palabras que le dijo a su hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Has oído, querido oyente? Eso es una palabra ahora profética para ti. ¿Sabías, querido oyente, que toda la tierra le pertenece al Señor? La tierra no le pertenece al diablo, never. La tierra le pertenece al Señor. Lo podemos leer una y otra vez. La tierra le pertenece al Señor. Éxodo 9:29, para que sepas que del Señor es la tierra. Éxodos 14:22. Éxodos 19, versículo 5. Deuteronomio 10:14. La tierra del Señor. Primera de Crónicas 29:11. La tierra del Señor. Job 41:11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Salmo 24, versículo 1. La tierra es del Señor. Salmo 50, versículo 12. Salmo 89, versículo 11. Oye lo que dice Salmo 104, versículo 24. La tierra está llena de tu propiedad. Pero pregunta, querido cristiano, ¿qué harías tú? ¿Qué harías si de tu papá fueran todas las propiedades del mundo? ¿Qué le pedirías? Algunos dicen: no, pastor, esto es... Shh, otra vez. Si Dios el Padre, a través de Jesucristo, es tu papá, entonces tú y yo, según Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, somos herederos. Y si somos herederos, si somos hijos, somos coherederos con Jesucristo. Y si de Jesucristo es toda la tierra, y lo es, de Jesucristo es toda la tierra. Claro, nuestro destino está en la nueva Jerusalén, en ese nuevo cielo, nueva tierra. Pero ahora vamos a aclarar una cosa. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. La tierra le pertenece al Señor. Y no solo la tierra. Como dice Primera Carta de Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, sino también del Señor es toda la plata, todo el oro, todo, los diamantes, todo le pertenece al Señor. Todo petróleo, toda hoja, todo árbol, todo le pertenece al Creador, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y si eres un hijo, oye estas palabras. Si eres cristiano, cristiana, hija, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué necesitas? La Biblia dice en Juan capítulo 1:16, de su plenitud tomamos. Por la oración tienes que tomar gracia sobre gracia. Padre, yo tomo la gracia, yo recibo la gracia de tener un nuevo trabajo. Padre, todos los trabajos en esta tierra te pertenecen. Todas las casas te pertenecen. Todas las tierras te pertenecen. Ah, y si te pertenecen a ti, me pertenecen a mí. Algunos dirán: pastor, entonces usted solo está buscando la prosperidad. ¿Que yo estoy buscando la prosperidad? Tú eres tonto de remate. Nadie te lo ha dicho, pero yo te lo digo. Ningún cristiano verdadero persigue el materialismo. Porque el tesoro más grande que uno puede tener es a Jesucristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Ah,
Pero luego vamos a aclarar una cosa. Las cosas no se las vamos a dejar al diablo. Él es un tarao. Él fue creado para los cielos, no para la tierra. El diablo es el único que no tiene papeles en esta tierra. Es ilegal. Tú y yo tenemos papeles para esta tierra, porque esta tierra nos pertenece a nosotros, nos lo dio Dios. Y con Jesucristo más todavía. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas que Dios el Padre tiene, que tiene Jesucristo y el Espíritu Santo, te pertenece. Eso es la gracia. El hermano mayor dijo: nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero querido, si todas las cosas son tuyas, pidid, dijo Jesucristo, y se os dará. Mateo 7, versículo 7, Lucas 11, versículo 9, Juan capítulo 16, versículo 23. Pedid, en mi nombre se os dará. Juan 14, versículo 14. Pedid, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el próximo versículo dice: y si me pediréis algo en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedirle: Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabías una cosa? Que Dios el Padre, y quiero que estés atento, cuando tú oras en el nombre de Jehová, Él no cumple las oraciones. Atención, queridos, ladies and gentlemen, por favor, estén atentos. Dios el Padre ha decidido, no yo, no tú, Él ha dicho que el nombre de Jesús, el nombre de su Hijo Jesucristo, está sobre todo nombre. Incluso, atención, en este momento, el nombre de Jesús de Nazaret está sobre los 650 nombres de Dios el Padre, porque Dios el Padre ha decidido que en este momento, hasta que venga Jesucristo de nuevo, el nombre de Jesucristo está sobre todos los nombres. Es el nombre Shaddai, Yahvé Shalom. El único nombre que te salva, según Romanos capítulo 10, según Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, solo en aquel que tiene el nombre de Jesucristo. Porque su nombre es nombre sobre todo nombre. Otra vez, lo que estoy leyendo es Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo más alto y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Dios el Padre. ¿Por qué Dios el Padre quiere que tú ores en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú oras en el nombre de Jesús, estás orando en el único nombre del único hombre que nunca pecó. En Jesucristo. Él es el único hombre justo, santo, sin manchas, perfecto. Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, en el nombre Yeshua, que representa al hombre, y luego Mesías o Mesías o Christos en griego, que representa la razón por que el Padre lo envió. Cuando oras en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, tienes acceso. Oye, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hay que orar en el nombre de Jesús. El nombre
que muchas veces en el lenguaje español se usa de Jehová. Si tú quieres leerlo en la Biblia, léelo. Pero Dios el Padre, quiero decirte una cosa. ¿Tú sabes lo que le costó a Dios el Padre? Que tú le puedes decir estas palabras. Atención. Padre nuestro que estás en los cielos. A ver, ¿tienes tú una idea de lo que le costó a Dios el Padre que tú le puedas llamar papá? Te voy a contar una cosa. El nombre de Yahvé, o como algunos dicen Jehová, pero prefiero Yahvé, Adonai, o Elohim, ese nombre solo se podía pronunciar en el templo de Jerusalén. Y Jesucristo, para enseñarnos que el Dios Santo Eterno de la gloria está en tu casa, Él dijo, entra a tu aposento en tu casa, porque Dios el Padre está esperando en tu casa, y Él quiere, cuando está en tu casa, no quiere que le llames El Shaddai, El Elyon, Yahweh Tzidkenu. Él quiere que le llames Padre. Porque solo cuando Dios es tu Padre y Jesucristo es tu Señor y el Espíritu Santo está contigo, eres un heredero de Dios. Esto es muy serio. Hay sectas que te dicen que tienes que anunciar el nombre de Jehová o esto, eso. Perdona, estás equivocado. En el cielo, los ángeles solo se inclinan cuando suena el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento dijeron, Kadosh, 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 toda la tierra está llena de la gloria de Elohim, del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Rey de la gloria, el Señor de la gloria. Ahora, en este tiempo, querido oyente, en este tiempo, quiero que sepa que es el tiempo de la gracia, y bajo la gracia de Jesucristo, el nombre que está sobre todos los nombres es el nombre de Jesús. Ni el Espíritu Santo que está presente quiere que tú ores en su nombre. Tú puedes bendecir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Sí, lo puedes hacer. Pero el Espíritu Santo no quieres que digas en el nombre del Espíritu Santo. Y Dios el Padre lo mismo. En el nombre del Padre. No, 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 no. Los demonios tiemblan cuando suena este nombre. Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en Jesucristo tú no fuiste convertido en un jornalero, ni tampoco en un hijo amargado como es el hijo mayor en esta parábola. En Jesucristo, nosotros que fuimos los hijos pródigos, cuando regresamos a casa, oliendo al pecado de esos cerdos, como dice esta parábola, el amor del Padre nos purificó. La música, la fiesta nos animó. Por eso necesitamos en las iglesias una alabanza y no un entierro. Necesitamos adoración y alabanza que revienten las paredes, que avive los corazones, que le despierte los muertos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Oye, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú eres cristiano, cierra un momento tus ojos. No se vas en el tráfico, no lo hagas, pero si puedes, cierra un momento tus ojos y oye estas palabras. Hija, hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Tómalo ahora. Es tuyo. Y toma todo lo que necesitas, porque es tuyo. ¿Lo has comprendido? ¿Qué necesitas? Que tu familia se restaure. Yo he traído paz a las familias también. ¿Qué necesitas? Que tu matrimonio se restaure. Cógelo. No temas, es tuyo. ¿Qué necesitas? ¿Un nuevo trabajo? ¡Hey! La tierra me pertenece. Y todo lo que es mío es tuyo. Todas mis cosas son tuyas. Y como dice Jesucristo, el Padre lo puso todo en la mano de Jesucristo. ¿Qué necesitas? ¿Es un trabajo? ¿Es una puerta abierta? ¿Es una casa? ¿Es el alquiler? ¿Qué necesitas? Dímelo. Entonces el Padre dice, ¿qué necesitas? Hijo, todo lo que es mío es tuyo, cógelo, cógelo. Tú dirás, ¿cómo, papá? Por fe, en el nombre de Jesús tienes que decir, Padre, yo tomo de mi herencia, porque todo lo que es tuyo me pertenece. Padre, yo tomo esa sanidad, esa restauración, ese milagro, esa ayuda. Padre, yo reclamo mi herencia, porque tú siempre estás conmigo y todo lo que es tuyo es mío. Tú me has dicho, querido Padre, Hijo, todas mis cosas son tuyas. Por eso, querido oyente, recibe ahora eso. Recibe lo que necesitas. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dile, Padre, en el nombre de Jesús lo recibo. Dilo, lo recibo en el nombre de Jesús.